Hola chicos, bienvenidos otra vez a talleresencasa.com. El día de hoy vamos a terminar de hablar sobre los presidentes que fueron parte del siglo XX y siglo XXI hasta los años 2011 aproximadamente. Ok, si recuerdas habíamos hablado del octavo presidente en la anterior sesión y ahora vamos a entrar con el noveno, que es el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez, que fue desde el año de 1975 hasta 1980. En este periodo, Tacna se declara en rebeldía. Esto sucede el 28 de agosto de 1975. Entonces, este presidente decide mandar a un movimiento llamado el Plan Tupac Amaru, el movimiento Tupac Amaru, que son los que van a luchar contra estos movimientos revolucionarios de Tacna, que tiene pretensiones de regresar al Estado de Chile porque no está conforme con el sistema de gobierno peruano. Una cosa también que sucede durante este periodo de gobierno es que se elabora una constitución que se promulga en el año de 1979, en la que se habla sobre la restitución de los poderes civiles, o sea, los civiles tienen derechos otra vez, algo que había sido restringido en una anterior constitución. Después de este periodo, que no tuvo puntos muy trascendentales, llega el 10º gobierno, que es el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que gobierna por segunda vez el Perú. Esto fue desde el año de 1980 hasta 1985. ¿Qué sucede? El 28 de julio de 1980, Belaúnde decide devolver la libertad a los medios de comunicación. Como sabes, en los anteriores gobiernos se había tomado control sobre los medios de comunicación en el periodo de Velasco especialmente. Entonces, con Belaúnde se les devuelve sus poderes y sus libertades. Y esto marca el inicio de lo que aparentemente serían las libertades democráticas. También este presidente se mostró a favor de la constitución que se había realizado durante el periodo de Francisco Morales, o sea, la constitución de 1979. Otra de las cosas que sabemos es que entre el 2 de enero y el 12 de febrero de 1981 se desató el conflicto con Ecuador por un tema territorial nuevamente. De hecho, Ecuador había invadido territorio peruano y estaba ocupando parte del Amazonas. Entonces, Fernando Belaúnde Terry responde a este ataque o a esta invasión y envía tropas peruanas que están dirigidas en ese momento por Rafael Hoyos. Entonces, ellos terminan desalojando a los invasores y por fin liberan otra vez el territorio amazónico que pertenecía a Perú. También se sabe que se desataron o explotaron algunas guerras internas. De hecho, es aquí donde oficialmente se sabe de la existencia de Sendero Luminoso y su movimiento, y también del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Estos, conocidos ahora como grupos terroristas, fueron inicialmente movimientos sociales que intentaban luchar contra el gobierno por el sistema capitalista que estábamos manejando hasta ese momento. En este proceso, o a partir de esta lucha, estos grupos desgraciadamente asesinan a 8 periodistas en la ciudad de Ayacucho en el año de 1983. Esos son los sucesos del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Ahora, el 11º presidente es el presidente Alan García y su primer gobierno. Esto en el año de 1985 hasta 1990. ¿Qué es lo que sucede? Él entra al gobierno y tiene un gran respaldo porque la gente cree que va a solucionar o va a sacar al Perú de algunos momentos tan difíciles como, por ejemplo, la aparición de estos movimientos terroristas. Pero, sin embargo, no termina tan bien como se esperaba. Vamos a mencionar algunos de los puntos importantes de este periodo. Lo que se sabe es que Alan García es el presidente más joven electo democráticamente en el Perú. De hecho, llega a ser presidente con 35 años de edad. Lo otro es que, por ejemplo, hubo algunos excesos militares de parte del gobierno, aparentemente ordenados por Alan García, y hubo matanza en los penales, especialmente en el año de 1986. También se sabe que por orden de Alan García se intervienen las universidades, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y también la de Educación Enrique Guzmán Lavalle, que es la Cantuta. Durante el periodo o durante este primer periodo también se descubre el gas de camisea. Lo otro que también está pasando es que Alan García lanza la ley de la estatización de la banca.
Naturalmente esto trae consigo protestas de carácter financiero y también de los banqueristas que estaban en contra de esta ley de estatización. Otra de las consecuencias es que se fueron suprimiendo las libertades del pueblo, como por ejemplo los movimientos libertarios. Uno de ellos estaba liderado por Mario Vargas Llosa, pero se trataba de que estos movimientos no tuvieran mayor repercusión porque ya estábamos pasando por los ataques de Sendero y el MRTA en ese momento. La creación de estos nuevos movimientos, que naturalmente fue una consecuencia, hubieran arriesgado más el gobierno peruano en ese momento. También se sabe que se crearon las juntas, o bueno, se empezaron a desarrollar las guerras internas, justamente por estos movimientos y el gobierno. Lo otro que sabemos que se desarrolló durante este periodo es que hubo una hiperinflación y naturalmente esto trajo como consecuencia que la moneda se devalúe, así como también el costo de vida aumentase. Lo otro es que García en ese momento se niega a pagar el 10% de la deuda externa, lo que trae como consecuencia que se le niegue el libre comercio exterior. De hecho, estos aportes hubieran servido para que nuestro país pudiera tener una continua estabilidad económica con su comercio con diferentes partes del mundo. Lo otro que también sabemos es que se promulgó la ley de la regionalización, que terminó siendo un fracaso. Después de este primer gobierno de Alan García viene el primer periodo de gobierno de Alberto Fujimori, fue desde los años de 1990 hasta 1995. Él es considerado un outsider porque es una persona que viene de otro país a gobernar o querer gobernar el Perú. Dentro de esto, se sabe que en el proceso de elecciones él derrotó a Vargas Llosa en segunda vuelta. De hecho, recibió casi el 70% de aprobación en las elecciones. Ahora, ¿qué ha sucedido en este periodo o cuáles son los eventos importantes? Por ejemplo, se sabe que él generó un autogolpe que terminó disolviendo el Congreso en el año de 1992 por el mes de abril. Otra de las cosas también es que él creó o escribió la nueva Constitución del Perú, en la que se estaba teniendo como políticas de gobierno una línea neoliberal y también una línea reeleccionista, porque él sí tenía pretensiones de ser reelecto. Esto en el año de 1993. Se sabe también que él creó el FONCODES y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, o sea, la OMPE. También creó la RENIEC, que es el Registro Nacional y de Estados Civiles. También creó la INDECOPI y la SUNAT, y así varias instituciones de control. También se sabe que privatizó algunas empresas públicas que habíamos recuperado gracias al gobierno de Velasco, pero en este periodo se vuelven a privatizar. Otra de las cosas que ha marcado este primer periodo de Alberto Fujimori es que se lleva a cabo la masacre de Barrios Altos, en la que se asesinan a 9 alumnos y un profesor por el grupo militar Colina en la Universidad de La Cantuta. También uno de los hechos más coyunturales o quizá más resaltantes de este periodo es que se captura a Abimael Guzmán. Con esto termina todo su primer periodo. Y luego entramos a la segunda fase o al segundo gobierno de Alberto Fujimori, que fue desde 1995 hasta el 2000. En este caso se lleva a cabo las elecciones y él derrota a Pérez de Cuéllar. No tienen ningún problema durante el proceso de elecciones, así que asume el poder. En este lapso, él crea el Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Humano. Entonces, la mujer por fin tiene una representación dentro de los ministerios. También se sabe que él creó la Defensoría del Pueblo. También formalizó por fin la definitiva paz con Ecuador, a pesar de que cedió territorio peruano. Lo otro también es que hay una crisis de los rehenes que él pudo superar cuando el grupo MRTA secuestró un grupo de personas en la residencia de la embajada japonesa. Entonces, este evento, que sí es conocido mundialmente, fue superado durante este segundo periodo. Otra de las cosas que sucedió en este periodo es que él vuelve a postular en los años 2000 y finalmente derrota a Alejandro Toledo. Entonces ahora vamos a hablar de su tercer periodo. Alberto Fujimori gobierna en el año del 2001, pero solo ese año. De hecho, después de haber ganado las elecciones, se le acusa de haber tenido un fraude o haber realizado un fraude político.
Ahora, en este periodo, en este año, se empiezan a hacer públicas las últimas muestras de corrupción de Alberto Fujimori. De hecho, empiezan a salir de manera pública los Bloody videos. También se empieza a dar a conocer al Perú que hubo una venta de la ropa que había sido donada, así que también esto se suma a a estas líneas o muestras de corrupción. Otra cosa que sabemos es que Montesinos, que era su mano derecha y había realizado o era parte de los Bloody videos otorgando dinero a algunos medios de comunicación, por ejemplo, huye hacia Panamá el 24 de septiembre. Con esto, Fujimori también se ve atado o se ve encerrado y decide huir hacia Japón y finalmente intenta renunciar por fax, pero el Congreso deniega su renuncia y lo destituye y le inician un proceso de juicio político con el que finalmente Alberto Fujimori ya no es más nuestro presidente. Después de este proceso, entra Valentín Paniagua en un periodo de transición, esto desde los 2000 hasta el 2001 o fines de los 2000. Lo que pasa es que Valentín Paniagua está encontrando un país un poco fracturado por lo que había pasado con el tema de la corrupción, así que decide iniciar el camino de la estabilidad para el Perú y también empieza a darle moderado optimismo a su país para que tengan la intención de crecer económica y políticamente. Lo otro es que también se encargó de la investigación de los actos de corrupción que habían sucedido en la década pasada, todo durante los gobiernos de Fujimori. En este periodo también se dio en concesión la planta de producción del lote 88 que se encargaba de exportar gas o que tenía la intención de exportar gas desde Cusco hacia Lima. Después de este periodo de transición entra el gobierno de Alejandro Toledo. Esto durante los años del 2001 hasta el 2016. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los eventos importantes? Bueno, Alejandro Toledo se encuentra con un país que sí se ha estabilizado, ya está un poco más tranquilo de todo lo que ha estado sucediendo respecto a Fujimori y la corrupción. Así que él inicia con las conocidas iniciativas concertadoras, que quiere decir que espera que su país vuelva a consolidarse otra vez y no se encuentre tan fragmentado. Otra cosa que también vemos que ha sucedido durante este periodo es que hay un saneo de las cuentas públicas y un impulso del crecimiento del comercio en el Perú. Él firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con el Mercosur, para que así nosotros podamos tener más exportaciones e importaciones con impuestos reducidos para poder incrementar esta corriente o este intercambio. Lo otro es que también impulsó el proyecto de Camisea. Ahora sabemos que en el año 2005 hay un evento social o se ha producido un evento social que marca este gobierno. Se sabe que en este año se dio el Andahuaylazo dirigido por Antauro Humala. Este gobierno decide mitigar este ataque y finalmente terminan capturando a Antauro Humala y lo llevan a un juicio que lo decreta como preso hasta la actualidad. Lo otro es que también hay una captura de Fujimori, o se produce la captura de Fujimori el 7 de noviembre del 2005 y luego su posterior extradición de Chile hacia Perú. Entonces, estos son los eventos que han marcado el periodo de Alejandro Toledo. Ahora, entra la segunda etapa o el segundo periodo de gobierno de Alan García. Esto fue desde el año del 2006 hasta el 2011, o sea que ya estamos casi cerca a la actualidad. ¿Qué pasan o cuáles son los puntos que han marcado este gobierno? Como sabes, Alan García ya nos había gobernado en un primer periodo y la población se encontraba dudando de que él pudiese mantener estable al Perú, social, económica y políticamente. Pero aparentemente se logra, aunque hubieron consecuencias económicas bastante fuertes para el Perú. Entonces vamos a mencionar algunas de las cosas o eventos importantes que han marcado este periodo. Por ejemplo, se sabe que él continuó con la línea neoliberal que ya se había desarrollado desde el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Entonces, continúa por este sendero, lo que significa que había inversión de capital extranjero en el Perú y algunos abusos de carácter económico que no le daban beneficios ni rentabilidad a nuestro país. Lo otro también es que él, por fin,
llega a firmar o concretizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con China, con Shanghái y con el grupo de la Unión Europea. Entonces, con él se concretiza este sistema para la comercialización extranjera y se refuerza el crecimiento económico. Lo otro también es que él empieza con una dinámica para hacer que la economía empiece a crecer en el Perú y efectivamente lo logra. Porque él cree, o aparentemente se logra, ¿no? Lo que está sucediendo es que él impulsa el crecimiento de la empresa a nivel macro, o sea, de las empresas que ya tienen poder y que son aparentemente ricas en nuestro país, pero sin embargo perjudica gravemente al crecimiento de la empresa del pueblo peruano o a las microempresas. De hecho, los obliga casi a desaparecer porque la mayoría de las inversiones son para las macroempresas que no eran de capital peruano. Lo otro que también sabemos es que se promovió la meritocracia en el magisterio. Aquí lo que se hace con Alan García es crear la ley de la carrera magisterial, que obligaba a que las personas que entraban al ministerio tenían que tener cierto nivel o años de experiencia para poder postular a esta carrera magisterial. Lo otro es que en el año del 2008 él crea el Ministerio del Medio Ambiente. Esto como una medida que a nivel mundial se estaba dando para luchar contra la contaminación ambiental. Y finalmente sabemos que él centra o crea un problema en el Perú que se evalúa a nivel internacional, que es que la brecha social había crecido bastante. ¿Qué significaba esto? Que las clases poderosas o la clase social rica tenía más poder ahora y la clase del pueblo o el pueblo peruano era más pobre. Esta brecha habría crecido y es coyuntural porque se supone que el Perú estaba en una etapa de crecimiento económico por estas nuevas líneas de comercio, pero no daba resultados porque el pueblo peruano seguía siendo pobre. Entonces, significaba que nuestra economía estaba mal orientada y quizá hasta la actualidad. Entonces, chicos, esto es todo lo que les puedo transmitir de nuestros procesos históricos, de la evolución de la historia y de nuestros conceptos de historia desde las primeras sesiones. Espero que haya sido de tu agrado y si tienes alguna duda puedes revisar las sesiones pasadas o si te interesa algún periodo en particular puedes revisar también las sesiones de 20-30 minutos que te pueden ayudar a reforzar tu conocimiento. Recuerda que estos son talleres en casa, mi nombre es Laura Mejía y esto fue el curso de Historia Universal e Historia del Perú.